ya hemos hablado de la gastritis, la aspirina y hemos dicho que una de las características importantes de esta función es la regulación de la función en la cual desencadena una barrera gástrica. Hemos hablado que el ácido cítrico, el ácido clorhídrico, estaba constituido de 0.3 hasta 8, perdón, 0.8 hasta 3, donde era extremadamente ácido. Pero, ¿cómo puede subsistir en un estómago extremadamente ácido? ¿Por qué? Porque está constituyéndose una barrera gástrica. Y esa barrera gástrica la hemos visto cuando hablábamos de fisiología, donde representa un entrelazamiento de células adyacentes, en la cual van a constituir tanto el tapizamiento de la mucosa como las células adyacentes. Porque no solamente las células de la barrera gástrica están constituidas como fibra muscular. No nos olvidemos que el estómago también produce una sustancia llamada afóteras, que era inhibición del jugo gástrico o neutralización. Lo mismo sucedía cuando también el páncreas producía una excreción importante de forma exógena para disminuir también la secreción del páncreas. Pero también todos sabemos que la particularidad más importante de la formación de la gastritis era por el Helicobacter pylori. La bacteria del Helicobacter pylori, oye, ¿vive en un medio ácido? No hay algo que viva en un medio tan ácido. Pero ¿qué es lo que sucede? Él vive debajo o en el antro superior. Por eso que no se manifiesta o no presenta una destrucción. Entonces, a veces puede estar debajo de la barrera gástrica y salir y aumentar la regulación y consumo de la parte digestiva. Entonces, hablamos de la atrofia gástrica. La atrofia gástrica es una inhibición de la producción del jugo gástrico. Regularmente, una de las características que hemos dicho, que el pepsinógeno no actúa en el intestino, actúa a nivel del estómago, porque el pepsinógeno tiene que convertirse en pepsina para poder actuar en el desdoblamiento de proteínas. Y ese desdoblamiento de proteínas necesariamente tiene que haber un pH, porque si hay un pH alcalino, entonces no se convierte. Y hemos hablado principalmente que una de las características para desencadenar la absorción o la división o el quebramiento de la proteína era un pH ácido. ¿Por qué? Porque no tanto el pepsinógeno, sino también la pepsina o el tripsinógeno, que también tenía que convertirse en tripsina para producir un proteína. Una de las otras causas muy importantes es la mala absorción de la cialocobalamina. La cialocobalamina o vitamina B12, estas van a ir a constituir un gen muy importante en la formación y división de los glóbulos rojos. Por eso que cuando un paciente tiene una atrofia gástrica, es cierto que la cialocobalamina no se absorbe pues 1 kilo, 2 kilos, no, solamente 1 picogramo. Cuando se considera una anemia perniciosa, cuando este paciente tiene un déficit muy importante del ácido clorhídrico por encima de 4, 5, 6 meses. ¿En qué paciente? Pacientes con CA o pacientes que han sido extirpado el estómago o parte del estómago, en la cual no hay una buena absorción y un buen mecanismo, porque es una glucoproteína que participa en la formación del glóbulo rojo o los eritrocitos. Por eso es que la anemia perniciosa se basa muy particularmente en estas personas donde no hay una excreción adecuada y una absorción de la cialocobalamina. Pero no solamente en pacientes con CA o pacientes extirpados o pacientes con algún tumor que les puede implicar, también en pacientes que estos son de llanos. No con D chica, ¿no? Sino con otro. ¿No? Y estos van a ir a... No puedo tocar. Hay verga, digo, estos van a ir a constituir específicamente una disminución del aporte de carnes. Sabemos que esta gente
que tienen esa conducta de hacer un tipo de alimentación solamente rico en verduras, entonces no consumen carne. Ahora, no necesitas consumir grandes cantidades de carne, por supuesto, ¿no? A veces esta gente tiene algunas otras consecuencias. Es cierto que tiene una buena digestión adecuada, pero no pueden mantener. ¿Por qué? Porque necesariamente el organismo necesita bastante de esta producción de cialocobalamina. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de la acloridria o la hipocloridria? La acloridria es la disminución, neta, o sea, no hay producción de ácido clorhídrico. En cambio, la hipocloridria es la disminución menor a la cantidad estándar o normal. Esto va a implicar específicamente también una alteración, y no solamente en la distribución del ácido clorhídrico, sino que hay una disminución en la formación de la parte activa o principal, que es la pepsina. El paciente no presenta absorción, sobre todo proteínas. Y este paciente va a ir a una desnutrición proteica. Sabemos que no solamente las proteínas son fuentes muy importantes de energía para el mecanismo, sino que también las proteínas participan, igual que los carbohidratos, igual que la grasa. La diferencia es que es estructural. Para que me entiendas mejor. Oye, una persona que va a hacer fisiculturismo no va a comer pues 2 kilos de chancho. Grasa, ¿no? ¿Cuándo ustedes comen pescado? Solo en Semana Santa, porque no hay más carne. Después, el pescado así, 50 bolivianos. Pero son cristianos. No comen carne en Semana Santa, pero comen después carne cruda y no son pescados, ni en agua. Ahí los chanchos, el pollo también es carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de esta función? A veces acloridria o hipocloridria va a implicar una. Otro que es el mecanismo, a veces no sé si han visto los ancianitos o hayan escuchado, de repente en la casa tienen, que están siempre con ardor debajo de los a niveles pilastros, a veces mesogástricos, y están tomando bastante inhibidores de iones, qué sé yo, lo deben conocer como Bunagel, Antiac, qué sé yo, omeprazol, etcétera, etcétera. Eso va a implicar a que haya una gran disminución, porque el consumo exagerado de estos medicamentos inhibidores pues van a implicar a la no producción del ácido clorhídrico. También puede producir una alteración en el recambio, y de hecho las personas ancianas no tienen una mejor absorción de proteínas. Por eso que a lo último le están dando proteínas, ya sea proteínas, podemos conocer como ADN, PBM, qué sé yo, Carmelo, donde hay una absorción que es un suplemento alimenticio. ¿Qué pasa con la anemia perniciosa? ¿No? Es una atrofia gástrica donde es una glucoproteína que está constituido como un factor intrínseco. Y esto se debe a la cialocobalamina. Y la cialocobalamina participa en el levantamiento y la formación del glóbulo rojo. Y a veces esa anemia puede ser muy marcada. ¿Por qué? Porque no hablamos de un factor donde la ausencia de esto puede producir una anemia, como le vuelvo a destacar, perniciosa. ¿Qué es lo que hemos dicho de la úlcera péptica? Hemos hablado que la úlcera péptica era cuando atravesaba la barrera. Hemos hablado que para que el alimento pase del estómago, en este caso ya mesenquimo, pasa al intestino delgado, habían cuatro cosas muy importantes que debería vencer. Uno, distensión del intestino. Bien. Disminución de la hiperacidez del estómago. ¿Perdón? Disminución de la hiperacidez. Disminución de la hiperacidez del quimo. No resultar un quimo seco. Una disminución en la osmolaridad. Desdoblamiento de las proteínas. Bien. Desdoblamientos de las proteínas. Donde el esfínter pilórico dejaba pasar ahora el alimento. ¿Por qué? Porque sabemos que en el estómago solo se presenta secreción, no hay absorción. ¿Cierto? Y hay mezcla y vaciamiento. En cambio, en el intestino, ahora sí hay absorción.
Por eso que una de las características importantes de la ulceración duodenal es la diferencia o es una relación entre el desequilibrio del jugo gástrico y el grado de protección. A mucho, para que tú entiendas mejor, a mucha secreción y menos contenido de protección, úlcera duodenal. Si hay un equilibrio entre la producción y la secreción o la regulación o el mantenimiento, se maneja adecuadamente y no presenta. Por eso es que la mayoría no presentamos o no tenemos ningún tipo de úlcera duodenal. Pero hay personas jóvenes que tienen ya gastritis, úlcera, que mayormente es por estrés. ¿No? A veces el estrés, a veces yo cuando estoy en la emergencia y veo que personas jóvenes, unos 25, están con unas úlceras bastante sangrantes, es que mi trabajo es estresante. ¿De qué trabajas? Es administrador de empresa. Vamos a te lo vas a quitar. ¿Qué me estresa eso? Y le digo, yo le mostré, mira, eso sí me estresa. Si ese desgraciado deja de hacer pi, yo me hago pi. ¿Sí o no? ¿Han entrado a terapia alguna vez o a emergencia? Cuando yo entré, desde que salí de la universidad hace unos 4 años atrás, oye, desde esa fecha hasta ahora, nunca he dejado de entrar a la emergencia o terapia intensiva. Cierto, yo no te trabajo en consultorio. Eso de paracetamol y ibuprofeno, pero eso es para los médicos de la labor. Yo no, cuando me meten a mí al consultorio, ay, qué aburre, porque quiero mi paracetamol, mi losartán y mi ibuprofeno.